Bien, sean bienvenidos una vez más a su canal, a su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión, haciendo entrega del comentario de la Parshat de la semana, en esta ocasión la Parshat Mishpatim, eh, y que en esta ocasión lleva por título este comentario: No disminuirás a tus padres y a tus maestros. Bien, esta Parshat corresponde al Sefer Shemot, al libro de Éxodo, capítulo 21, versos 1 al capítulo 24, versos 18. ¿Ok? Disculpe. Bueno, la Parshat Mishpatim eh, es una sección que trata o esta palabra aparece, mejor dicho, en el pasuk número 1 del capítulo 21 que ya avanzaremos. Bueno, en esta ocasión vamos a comentar esta mitzvah de la cual Yeshua, como maestro, como moré, como instructor, em, intenta hacer una apología o una defensa. ¿Ok? Dice, en esta ocasión elegí el Evangelio según Marcos. ¿Ok? En los versos 9 al 13, donde nos dice lo siguiente: les decía también, es decir, esto en palabras del maestro de Yeshua, ¿ok? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está hablando, eh, Yeshua está interactuando con los Perushim, con los fariseos, los separados, porque los Parushim son celosos en seguir las estipulaciones de la transmisión, es decir, de la tradición que se transmite, lo que en hebreo se dice la masora. Masora es la transmisión, ¿ok? Lo que se transmite de maestro a discípulo. En este caso, de la masora de los ancianos, ¿ok? Porque la Torah legitima, da una autorización de que un juez en Israel tiene la autoridad de legislar en materia de fe y conducta, ¿ok? Y como tiene tal autoridad, bueno, a veces se comete abusos. Bueno, es así. Como el ser humano no es perfecto, se puede cometer atropellos en la legislación o en la interpretación. Se puede manipular en este caso. Bueno, el punto es que está hablando de una transmisión respecto al mandamiento divino de honrar a padre y madre. Dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por cuidar su masora, es decir, su tradición, lo que se le transmite, porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre. Eso está en el Decálogo, ¿ok? Y el que maldijere a padre o a la madre morirá de muerte. En el contexto, ¿qué significa aquí maldecir a padre y a madre? Alguno pensará que se está hablando de lanzar una maldición, o una brujería, o un insulto, o cometer una insolencia. ¿De qué maldición? Dejemos que el contexto nos explique. Dice, ustedes dicen, esa es la crítica de Yeshua a esta masora o a esta transmisión de los sekenim, es decir, de los ancianos. Ustedes dicen, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán. Quiere decir regalo mío a Dios, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, hay una tradición que estaba en vigencia en aquella época, de que si alguien decidía
con todos sus ingresos, de sus ingresos, excusarse en no darle una ayuda económica a sus padres, podía excusarse de dedicar ese dinero a adquirir un corbán, es decir, un corbán es una ofrenda de acercamiento al santuario, diciendo que esto es mi don, mi regalo a Dios, es decir, lo voy a dedicar a Dios. Yeshua está en contra de esa propuesta. Es incorrecta la propuesta. ¿Por qué? Dice, porque están invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, Yeshua no está excusando ninguna práctica religiosa o ninguna práctica de devoción que perjudique la seguridad o la estabilidad económica de los progenitores, porque esto es invalidar, violentar, transgredir, traspasar el mandamiento de Dios, ¿ok? Por seguir una devoción religiosa. Esto no está autorizado en la Torá, ¿ok? Entonces, esta legislación o esta disposición rabínica obviamente violenta el mandamiento. Eso es lo que aquí Yeshua está protestando, está reprochando en este caso a los perushim. Ahora, este mandamiento de que el que maldiga al padre o a la madre se encuentra justamente en la sección de la Parshat Mishpatim. ¿Qué son los Mishpatim? No son mis patines, ¿no? No son mis patines, sino Mishpatim. Ok, viene de la raíz mishpat. Mishpat significa sentencia judicial. Y a su vez tiene como shoresh, como raíz, la palabra shofet, que significa un juez. Un shofet es un juez, es un gobernador, es un defensor, una defensoría. ¿Ok? Porque ellos van a defender el derecho de la comunidad. ¿Ok? Y en este caso, la Parshat Mishpatim le compete a los jueces, pero no solamente a los jueces, sino también a todo el pueblo. El pueblo debe comprender cuáles son sus derechos, porque sus derechos o los derechos del otro, los derechos del prójimo, es tu deber, es una mitzvah, es tu obligación, es una ordenanza, un mandato. Entonces, la Parshat Mishpatim inicia de la siguiente manera: Ve'elech ha-mishpatim. Be'el quiere decir y estas. Ok, y estas. Bueno, el género aquí puede ser masculino o femenino. No, no hay aquí a nuestro castellano no hay problema. Ok, entonces Be'elech. Esta palabra Be'elech tiene como prefijo la baf, una baf que hace la función aquí como de conjunción y también de conector. Generalmente, una BAF viene a conectar el discurso anterior con lo que sigue. Obviamente, el discurso anterior estará en el capítulo 20 y tiene que ver con la entrega del decálogo de las 10 palabras, ¿no? Los 10 mandamientos. Y conectado a eso, estos mishpatim están conectados a ese decálogo. Vamos a ponerlo de esta forma. El decálogo sintetiza la vida comunitaria, es la Carta Magna Constitucional de la Nación. O sea, el decálogo es la constitución para el pueblo de Israel. Pero, los Mishpatim te vienen a explicar los principios es decir, te vienen a desarrollar cómo tú aplicar esos principios en diversas situaciones o en diversos casos en la vida
en la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, el mandamiento dice, en el decálogo está estipulado como constitución el honrar a padre y a madre. De hecho, hay una promesa para esa mitzvah. ¿Ok? Es el primer mandato con promesa. ¿Ok? Para que seas de larga vida en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Ok, pero ¿cómo aplico yo ese mandamiento en diversas situaciones en la cotidianidad? ¿Ok? En ese aspecto vienen a entrar los mishpatim. ¿Qué significa los mishpatim? Ve'elet mishpatim. Y estos son las sentencias judiciales. Las sentencias. ¿Ok? Los decretos judiciales. También podría traducirse como los procedimientos, ¿no? Procedimientos a seguir. Ok, estas son las sentencias, ok, Asher Tasim, que propondrás, ok, que propondrás Lifeneigen delante de ellos. Es decir, la orden divina para Moshe es que diese a conocer estos procedimientos al pueblo como propuesta. El verbo tasim significa colocar delante de ellos, poner, colocar como propuesta. Y el pueblo tenía el privilegio, ¿ok? El privilegio de aceptar o no estas disposiciones, estos derechos, para vivir en shalom, para vivir pacíficamente en comunidad. ¿Ok? Es decir, que estos mishpatim son los procedimientos que va a mantener, va a defender el derecho y la estabilidad de las relaciones dentro de la comunidad. ¿Ok? El derecho de un sacerdote a un miembro de la comunidad hebrea, de un rey a sus súbditos, de un patrón hacia su empleado o de un empleado a su patrón, de un padre hacia sus hijos, de sus hijos hacia sus padres y así sucesivamente. ¿Ok? Así que estos mishpatim son colocados delante de Israel. Moshe los colocaría, al exponerlos, los colocaría delante de ellos como una propuesta del Eterno y el pueblo tenía el privilegio de aceptar o rechazar. Podría decir, mira, no estamos de acuerdo. Y no era pecado, ¿ok? Porque es una propuesta. El Eterno le está haciendo una propuesta y no es pecado en este contexto. Sencillamente ellos dirían, bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿ok? No es una imposición en este caso. Pero bueno, el pueblo aceptó, aceptó los mishpatim. Más adelante en el capítulo 24 lo confirma, Naase benishma, haremos, y luego entenderemos sus detalles, ¿no? Después entenderemos cómo es que se bate el chocolate, ¿ok? Pero haremos lo que el Eterno nos ha propuesto, ¿ok? Bueno, dentro de esas disposiciones, que hay varias, una de ellas tiene que ver con el decálogo que dice, con el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí está hablando de esto, lo que en jurisprudencia se llama casuística. La casuística tiene que ver con casos que se pueden presentar, casos que uno vive en la cotidianidad. ¿Ok? Nuestra vida cotidiana presentan casos donde podemos encontrar cierto dilema, cómo vamos a proceder en cierta situación. ¿Ok? Ahí es donde nosotros necesitamos el criterio, la orientación de cómo proceder, cómo proseguir en una determinada situación. Bueno, dice acá, ¿qué pasa si un hijo golpea a su padre o a su madre? Bueno, aquí la palabra golpear es una palabra muy abarcante porque un golpe al padre no solamente tiene que ver en el aspecto físico, ¿eh? Un hijo puede, arrebatado por la ira, ¿ok? Puede golpear a su padre o a su madre, ¿ok? O puede golpearse de otra forma, ¿ok? No solamente puede ser un insulto, una injuria, algo que afecte la seguridad o la estabilidad de los padres, es una forma de golpear también. Bueno,
todo aquello que perjudique. Es un golpe. ¿Ok? Entonces, el que golpeare a su padre y a su madre, ¿cuál es el proceder con el muchacho? Dice, morirá. Pena capital. Esa es la disposición. ¿Ok? O sea que los hijos tienen que, en este caso, agarrar mínimo. Ahora, luego dice el mandamiento, continúa en el verso 14, esto es Éxodo 21:13, luego dice el 14. Lo que sigue a continuación, eso es lo que se llama una yuxtaposición discordante. Viene hablando de algo, de un tema. De hecho, en el texto hebreo aquí hay una estumot, ¿ok? Una samej, una letra samej, que eso significa una estumot, es decir, esto es un punto y seguido. Un punto y seguido, y lo que sigue a continuación es parte del tema. Entonces aquí hay un punto y seguido y luego dice, asimismo, el que secuestrare a una persona, hurtar, robar a una persona, está hablando del secuestro, secuestrar a un miembro de tu pueblo, a un hebreo, a un hermano de la fe, ¿ok? A un miembro de la comunidad pactual, lo secuestrare y lo vendiere, o si secuestrado se encuentra que está en su posesión, en sus manos, el secuestro aquí, pena capital, pena de muerte. Y luego continúa la yuxtaposición, dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿No sería más lógico que este mandamiento de maldecir a padre y a madre viniera después de acá como punto y seguido? El que golpeare a su padre y a su madre morirá, y luego diría igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Tendría más sentido. Pero ¿por qué el autor mete de contrabando el secuestro entre, como un sándwich, entre dos sentencias referente a los padres? Eso es una yuxtaposición. Eso es con intención. Eso es inspiración de Ruach HaKodesh. Eso es la obra, eso es una enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere enseñar algo. Los rabinos entienden que a esto se le llama yuxtaposición. Esta yuxtaposición está conectada, pero para enseñarte algo. ¿Qué nos enseña? Que el golpear a tu padre y a tu madre, que en este caso puede ser una agresión física, también implica el secuestro, ¿ok? También implica el secuestro de ellos, por eso está de contrabando aquí, bueno, no es contrabando, sino que está yuxtapuesto el mandato sobre el secuestro, porque los padres, un hijo también puede secuestrar a sus padres y venderlo. Bueno, justamente esto es lo que hicieron también los hermanos de Joseph, ¿ok? Que secuestraron a su hermano y lo vendieron a Egipto. Eso es un secuestro, un hurto, un robo, ¿ok? De hecho, el propio Joseph lo va a confesar allá en la cárcel, cuando él dice, yo fui secuestrado de la tierra de mis padres, ¿ok? Eh, y que el golpear a padre y madre también tiene que ver con maldecir a su padre y a su madre porque es la misma sentencia, pena capital, morir, morirá. Ahora, este maldecir a padre y a madre tiene que ver con el secuestro, con el hurto o con el robo, ¿ok? Ya vamos a ver. Así que esto está conectado, ¿ok? Esto está conectado, esto está aquí yuxtapuesto. Muy bien. La palabra maldecir, donde aquí me voy a centrar, que es el texto que justamente cita Yeshua, el que no dice el que golpeare a padre y madre, sino el que maldijere a padre y a madre. En hebreo dice kalel aviv, beimo, mot, yumat. Kalel significa el verbo kalal en hebreo,
literalmente significa rebajar, significa empequeñecer, disminuir. Cuando uno hace uno sigue una regla de interpretación rabínica que es analogía de expresiones. Es decir, buscamos esta expresión en otros, eso se llama hacer harizá, hacer collar con las escrituras. Es decir, una palabra hebrea, una expresión, buscamos sus significados en otros contextos en el que el mismo autor bíblico, el mismo agiógrafo u otro autor bíblico, en este caso, cómo emplea Moshe, cuál es el significado que Moshe le da a esta palabra. Bueno, lo rastreamos en Génesis, esta palabra, dónde aparece en Génesis, dónde aparece en Éxodo, aparte de este texto, dónde aparece en Levíticos, dónde aparece en Número y dónde aparece en Deuteronomio. Eso es un método de interpretación rabínico de paso. ¿Ok? Algunos lo llaman comparar texto con texto, ¿no? Pero eso se llama en realidad analogía de expresiones. Y por tradición rabínica se le llama también hacer harizá, hacer collar con las escrituras. Es un método exegético. Entonces, esta palabra kalel o este verbo kalel o kalal aparece también en el libro de Génesis cuando las aguas del diluvio comienzan a disminuir con el pasar de los días. Eso está por allí en Génesis 8, si no más recuerdo. No recuerdo ahorita el versículo, pero pueden, con una concordancia Strong, ubicar la palabra. Yo no uso la concordancia Strong y aquí hago la cuña, no para... el diccionario Strong no es especialista en traducir palabras hebreas o griegas. Sí, puede ayudar, ¿no? Lo que el diccionario Strong, en este caso, este servidor lo usa es para ubicar cuál es la palabra hebrea que está detrás en los diversos versículos. Es mucho más práctico. Pero a la hora de consultar el significado de las palabras, no me quedo con Strong. Yo busco el significado de las palabras de diccionarios serios como Moshe Chávez. Le recomiendo el diccionario hebreo español de Moisés Chávez o de Alonso Schockel. ¿Ok? U otros autores especialistas en lengua hebrea, o sea, de gente más especializada. Pero el diccionario Strong no es un diccionario especializado en significados en el idioma bíblico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo estoy empleando el diccionario de Yesenius, donde me explica que el verbo kalel viene de la raíz kalal y justamente cita ese texto de Génesis para hablar de la disminución de las aguas. Así que esto tiene que ver con la disminución. Entonces no es maldecir, sino disminuir. Lo que el maestro entonces, cuando cita este texto, obviamente el maestro lo está citando en hebreo, pues Yeshua no le hablaba en sus discípulos en griego, porque eran, eh, aunque se hablaba griego en Galilea, se hablaba tanto el arameo como también el griego como lengua franca, pero Yeshua está debatiendo con fariseos. Los fariseos son muy tradicionalistas, es decir, muy de su cultura. Por lo tanto, un fariseo o va a emplear el arameo o va a emplear el hebreo. Muy difícilmente el griego, ¿ok? A menos que obligatoriamente tenga que interactuar con personas de la gentilidad, ¿ok? Pero entre ellos, entre los correligionarios, el hebreo. Entonces, seguramente Yeshua le citó en hebreo. Y en hebreo lo que dice es esto, ¿ok? Un mekalel, es decir, perdón, un kalel, ¿ok? Que quiere decir eh, el que disminuyere a padre y a madre, morirá. Está hablando de la disminución, es decir, disminuirle a él su derecho, el derecho que tiene el padre. ¿El derecho de qué? El derecho de la honra, el kabet. En hebreo, kabet es honra, ¿no? Kabet, o honra a tu padre y a tu madre.
Ahora, ¿qué es honrar a padre y madre entonces? Porque está hablando aquí del disminuir de la honra y como esto está juxtapuesto con el secuestro, el robo, el hurto, es negarle, quitarle, robarle, secuestrarle su derecho. Y ese secuestrar su derecho es lo mismo, equivale a golpear, herir a padre y a madre. Es decir, sí está hablando de lo físico, pero también podemos herir a nuestros padres, herir su dignidad, herir sus emociones, sentimientos, en fin, por varias maneras de poder disminuir, en este caso, al padre y a la madre. Entonces, ¿qué es el kabet? O sea, la honra de los padres. Bueno, siguiendo la regla rabínica de interpretación, la segunda regla de Hillel, que es de hacer analogía de expresiones, nos encontramos en Proverbios 3:9 que dice, Kavet et Adonai mejoneja umereshit kol tebuateja. Esto quiere decir, Kavet et Adonai, honra al Señor, honra al Eterno, dice acá, de tu riqueza, de tu abundancia, de tus recursos, de tu sustento. Me mejoneja. La palabra hon es eso, riqueza, sustento, de tu abundancia, de tus recursos. ¿Ok? Entonces está hablando de nuestro bolsillo, de nuestros ingresos. Honra al Eterno, dice acá. Y es la misma palabra que aparece en el Decálogo para los padres y madres. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que disminuya a padre y a madre, morirá. Es decir, disminuirle el derecho que él tiene. Y el derecho de nuestros padres es mi obligación. Cuidar, en este caso. ¿Ok? Cuidar, velar por el derecho que él tiene, que ellos tienen, ¿no? Entonces, Kabet et Adonai mejoneja, es decir, honra. De hecho, la palabra Kabet significa pesado y también significa hígado. Hígado, porque una de las vísceras más pesadas, ¿no? Por eso tiene que ver con peso, darle el peso. Entonces, le damos el peso al Eterno, le damos el honor, el valor, ¿no? El peso de honra o el peso de gloria al Eterno. Dice aquí, pesa al Eterno entonces con tus recursos, con tu abundancia. Dice, de los primeros de tus tehuateja, de tus profit, de tus ganancias. De lo primero de tus ganancias, está hablando de las primicias, lo primero de tus productos, de tus ganancias. ¿Ok? Honra al Eterno. Entonces, la honra del Eterno que tiene que ver entonces con nuestros recursos, con nuestra riqueza, nuestros ingresos, nuestras ganancias, entonces es el precepto del Decálogo, honra a tu padre y a tu madre de tus ganancias, ¿ok? De tus ganancias, de tus recursos. A eso es lo que se refiere el mandamiento. Ahora, pero el mandamiento no queda solo aquí. También los maestros de Torah, los maestros del Evangelio, participan también del mismo derecho. Hay un dicho rabínico que dice, creo que eso está en el tratado Pirkei Avot, que, bueno, no debí haberlo citado acá, que dice que la honra de nuestros padres, se le debe dar honra a nuestros padres porque ciertamente ellos nos dieron la vida para este mundo. ¿Okay? No, ellos nos dieron la vida para este mundo, pero nuestros maestros de Torah, ¿ok? Mm, También se les debe dar la honra porque ellos son los que nos llevan al mundo venidero. O sea, con sus enseñanzas, con su labor pedagógica, con su labor educadora, porque esa es la función de un maestro de Torah, educar. Entonces nos llevan al mundo venidero y ellos también tienen su honra. Por ejemplo, en la misma sección Mishpatim,
capítulo 22, verso 28, dice, lo tekalel, la misma raíz kalal, ¿ok? Lo tekalel, benasí beameja. Literalmente dice, no disminuirás al exaltado. Nasí es el príncipe o un exaltado, un elevado, ¿ok? Un alzado, elevado, exaltado. No, o sea, alguien elevado, ¿no? Alguien de influencia en el pueblo. No disminuirás, en este caso, un maestro de Torah es un nasí, es un elevado por su función, ¿no? Entonces dice, no disminuirás a un elevado, que ese es el texto que cita por allá Pablo ante el sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote a alguien le golpea y le dice al sumo sacerdote injurias, ¿no? Está hablando de eso, ¿no? El disminuirle la honra. Entonces dice, no disminuirás al elevado de tu pueblo. Pero en el contexto, en el verso 29, en el contexto, dice, no dilatarás, note la yuxtaposición, no dilatarás la primicia de tu cosecha. Recuerden que la primicia, según la Torah, era el derecho de los Kohanim, de los sacerdotes, los hijos de Aarón, ni de tu licor. Vayan allí en un diccionario cómo se traduce esta palabra hebrea que aquí aparece como licor. Y licor es licor, ¿ok? Bebida intoxicante, ¿ok? Así que, bueno, pero no es el tema, ¿no? Pero bueno, vayan allí, investiguen. Entonces dice allí para los que eh, dicen por allí que la bebida, pues, es ni un sorbo se puede beber porque eso es pecado. Bueno, pecado es lo que desde el principio ha sido pecado. Asesinar, adulterar es pecado desde el Edén hasta el Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, es pecado. Pero aquí el licor no está en esa categoría. No estoy recomendando que beban el licor, no quiero que me malinterpreten. Em, pero bueno, es la palabra que aparece acá. Parece ser que el licor era utilizado dentro de la comunidad hebrea. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando entonces con la disminución de un exaltado de tu pueblo. Ahora, esto es coherente con lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Ok? Este es el consejo que Pablo, la directriz que Pablo le da a su joven discípulo Timoteo, a su hijo en la fe, diciéndole en primera de Timoteo, está en la primera epístola pastoral que Pablo le dedica a Timoteo en el capítulo 5, versos 17 al 18, que según la historia eclesiástica, en ese entonces Timoteo tendría alrededor de unos 30 años. ¿Ok? Estaban allí en el pleno vigor de su virilidad masculina, ¿no? Dice allí Pablo, los ancianos que gobiernan bien, los presbíteros que gobiernan bien, está hablando de los jefes locales, los jefes de las comunidades locales, eh, que es lo mismo equivalente a un pastor, un obispo. ¿Ok? La palabra presbítero y episcopos, que es un vigilante, un supervisor, es la misma función, pero hay jefes locales y hay jefes distritales también. ¿Ok? Locales y distritales. Es decir, que hay un presbítero que supervisa un distrito o una zona en estos casos, pero es la misma función. ¿Ok? Entonces, los presbíteros, los ancianos, los supervisores, los episcopos, que gobiernan bien, gobiernan la comunidad, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Ok? Sean tenidos por dignos de doble honor, los que gobiernan bien. Pero dice aquí, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta es la labor principal, primordial de un pastor. ¿Qué significa pastor? ¿Cuál es la labor de un anciano? Que es un pastor también. Solo que hay pastores distritales, pastores de zona y pastores locales. Entonces el pastor local está sujeto a un pastor de zona, vamos a decirlo así, pero es la misma función. ¿Ok? Aquí la diferencia es la responsabilidad, la jurisdicción que le compete, pero la función es la misma. Y la función de un pastor es
dar alimento a la grey, dar pasto a la grey. Esa es la principal función, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Entre estas, la función de gobernar la comunidad, pero también tiene la función principal de predicar y enseñar. O sea, un pastor es un maestro, un anciano, cumple la función, es un educador, un instructor, lo que hace un rabino en una comunidad. El rabino de la comunidad gobierna la comunidad y es el que enseña Torah a la comunidad. Entonces dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces la honra que se le da a un pastor o a alguien que funge en el trabajo de la predicación y de la enseñanza, según la escritura, según la Torá, tiene derecho a un pago, a un salario, a una retribución. ¿Ok? Por eso la Torá te dice, nunca le disminuyas a un elevado, a un exaltado de tu pueblo. Y en la justa posición está hablando de la primicia de tus cosechas y de tus licores. Así de tus productos, de tus ganancias, obviamente. Así que en este comentario de la Parshat Mishpatim, entonces nos enseña que no debemos disminuirle, ¿ok? Dentro de la sentencia judicial, dentro de los Mishpatim, nuestros padres y nuestros maestros tienen derecho. Y el derecho de ellos es también nuestra obligación. Es un mandato. ¿Ok? Tenemos un mandato. Y el mandato es honrar, honrarles a ellos. De hecho, cuando dice Proverbios, que olvidé mencionar, honra al Eterno, obviamente el Eterno no recibe estas cosas. El Eterno no recibe físicamente estas cosas. No come granos, no come primicias, no. Pero aquí el Kavet, o sea, el honor al Eterno, tiene que ver con la honra a nuestros padres y a nuestros maestros. Cuando honramos a nuestros padres y a nuestros maestros de Torah o a nuestros maestros del Evangelio, de aquel que tú aprendes, de aquel que tú eres edificado espiritualmente, yo no estoy hablando de que eso también es parte, eh, pero yo estoy hablando del maestro que se esmera por instruirte, que se esmera por enseñarte, por aquel que se esmera por tu cuidado, que está pendiente de ti, porque esa es la labor de un pastor, cuidar de la comunidad, velar por ellos, cómo están ellos, ¿ok? No es solamente darle órdenes y seguir un cronograma de actividades de un calendario anual, un calendario de actividades, que hoy básicamente ya la función pastoral ha quedado tan degradada que hoy en día es un gerente de empresa. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿ok? En la mayoría de los casos. O sea, la labor pastoral este, bíblica, muy raro ver esto, ¿ok? Pero, pero bueno, claro, esto va a depender de cómo se gobierna, de qué institución estamos hablando. Hay denominaciones que los recursos que ingresan son locales, son solamente congregacionales. Y hay denominaciones o instituciones que hay una central, ¿no? Que recolecta todo y distribuye equitativamente un salario para un cuerpo de pastores, ¿ok? Lo que se llama misión, asociación, ¿ok? Otro sencillamente una tesorería local y lo que la localidad eh, brinda, pues eh, eso se distribuye allí localmente, ¿ok? Entonces depende del estilo de gobierno, cómo se manejen las cosas. Pero bueno, eso no es de mi competencia porque no estoy fungiendo, no funjo pues dentro de como oficial de una institución, ¿ok? No es de mi competencia, pero la escritura sí habla al respecto.
Entonces, el honor al Eterno, dicho sea de paso, en el Decálogo, según la tradición hebrea, el mandato de honrar a tu padre y a tu madre no está en el mismo lado, en el Decálogo, donde está no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no. Está en el lado donde está el Shabbat, el tomar el nombre de Dios en vano, en la idolatría, etcétera. Es decir, está en el primer lado del Decálogo, el honra a tu, según la tradición judía. Quiere decir que el primer mandato que dice, yo soy el Eterno tu Dios que te sacó de la tierra del Egipto, ahí el Eterno se está declarando Dios y ese compete con el sexto mandamiento. El segundo, que tiene que ver con la idolatría, el no tendrás dioses ajenos y el no te harás imagen, es uno solo. Es un solo mandamiento y ese corresponde con el no adulterarás. Por eso que cuando Israel fornicaba o iba en pos de los ídolos extranjeros, dice, mi pueblo fornica, adultera, porque es una infidelidad, es una deslealtad, la idolatría. Entonces corresponde. El tercer mandamiento, el no tomarás el nombre de tu Dios en vano, corresponde con el octavo que dice no secuestrarás o no hurtarás o no robarás. Está hablando de secuestro de personas, aunque también de objetos, pero principalmente de personas. El cuarto, que es el Shabbat, el cuidar la santidad del Shabbat, ¿ok? Corresponde con no dar falso testimonio. Y el último, honra a tu padre y a tu madre, corresponde paralelamente con el no codiciarás. De esa forma, originalmente estaban organizados o está organizado el decálogo según la tradición judía. Por tanto, el honrar a padre y madre y el honrar a los maestros es la honra del Eterno. La honra del Eterno que dice aquí Proverbios 3:9, el Kabet, es el cabet que tú le das a tus padres cuando tú no le disminuyes el derecho de tus padres y no le disminuyes el derecho a los maestros. ¿Ok? Los maestros del Evangelio. Y mientras el Eterno nos fortalece con su gracia para llevar a cabo esta mitzvah, ¿ok? Este mandato, esta ordenanza, defendiendo, respetando y cuidando así el derecho de ellos, quiera también el Eterno enviar al Mesías que sea pronto y también en nuestros días y para ellos, digamos, amén.